La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y seguimos en esta tarde de sábado. Esto es la radio de la universidad 87.9. ¿De qué se ríe? Que me hizo apagar el celular y no tengo hora, entonces le pregunto la hora a usted. Porque usted es de los viejos que usa reloj. Yo soy de los jóvenes que usamos celular. No usamos ¿El dedo más para qué lo usa? Para cortar zucchini me corté el dedo. 3 puntos me dieron. Casi no pierdo la falange. Bueno, se lo ve más corto ese. Ya lo tenía de antes, por el meñique de chupárselo. Si estaba con el cuchillo de la carne, que tengo un cuchillo de acero y yo creo que pierdo la falange. Estaba con otro que era menos. No. Qué lindo tema para el sábado a la tarde. No se me había ocurrido introducir mutilación. No se me había ocurrido. Y si compra comida mejor, va a vivir más usted. Pues probablemente. Salió rico. Bife de chorizo a la parrilla con zucchini. Muy lindo, muy lindo. No quiero pensarlo. Un poco sangriento nomás. No, bueno. Crescenti viene. Se lo quiere llevar. Vino Crescenti. Sí, pero es que trajo una cantidad de gente suficiente para... Vino en el bloque anterior. Sí, pero trajo una red. O sea, lo estamos integrando. Digo. Exactamente, una red... No, trajo una red tejida para llevárselo, ¿no? Bueno, vaya lo que tenga que hacer, dele. Bueno, estamos con una persona. Sí, pero más que Eminencia. eso... Sí, ahora vamos a dar todos los títulos que tiene. Viste que vos invitás gente, si lo vuelvo a invitar. Sí, claro. Y nunca más lo volvés a invitar, porque si te plomo no vuelve nunca más. No vive Gil, escúcheme. No, bueno, pero esto Usted lo dice siempre. es Radio Verdad. Ah, bueno. Entonces, Invitamos a mucha gente. Hay un personaje en la radio que me encanta, que me lo cruzo por los pasillos, etcétera, etcétera, y siempre me hacemos algún comentario. Yo voy a decir lo siguiente, es psicólogo clínico humano. O sea, ya... Psicólogo clínico humano. Usted no va a esos, quédese tranquilo. No, pero estoy haciendo el análisis de la palabra. Puede ser que tenga alguna chance con el segundo título, médico veterinario. Ahí tiene un poquito más de chance y nos vamos acercando. Seguramente, en algún lugar, en el posgrado de antropología que tiene, eso es y el doctorado, ¿sí? Ya como personaje, estamos con el doctor Gabriel Capitelli, ¿sí? Todas estas cosas, y aparte secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, pero tiene su programa, ¿qué va los días? ¿Qué días va? Va los viernes, estuvimos ayer, los viernes a la noche, entre 20 y 21 la hora, y muchas gracias por la invitación. No, le agradezco, usted se la merece, aparte es un tipo divertido, me dijo, vamos a hablar de orangutanes y... Digo, muy bien. ¿Sí? Entonces, la primera... Por favor, una autóctona, decís vos. Sí, claro. Yo estudié. ¿Qué quiere decirme, Garufa? Todo esto para que lo analice aquí de esta eminencia. No, bueno, es un caso, que es el típico caso en estudio. La Argentina tiene alguna chance de salida si encontramos... Claro, el género femenino de los Guede. Y entonces podemos lograr que se reproduzcan como los Epsilon de Huxley en Un Mundo Feliz. Claro, ¿sí? exacto. La Argentina puede salir si tiene esa chance. Exacto. Igual está Hammond, recuerden, de Mundo Perdido, ¿no? También, muy buena lo suyo. La hemolinfa, que es los jugos que atraviesan a los insectos en general. Y que bañan todo el celoma del individuo. Exactamente. Hablando del celoma. ¿De qué hablan? Yo no sé, pero para yo qué sé. Seria. Claro. Para escuchar este programa hay que estudiar antes. Le mandamos las guías de estudio para escuchar Pipo Radio, ¿o no? Totalmente, sí. Bueno. Los arácnidos que hacía tienen. años que no escuchaba ese término, viejo, pero enseguida vino. En alguna neurona estaba. Estaba ahí guardado. Bueno. ¿Y los arácnidos qué tienen? Si los insectos tienen eso que usted También. dice. ¿Tienen lo mismo los arácnidos que los insectos? Sí, los un aránidos par de no. patas más tiene. Los aránidos no. Arácnidos. Los arácnidos puede ser. Los aránidos, que es una rama que no conocemos, menos. Tienen una mezcla de molinfa con... Yo voy creando categorías. Un creador. Porque algunos creo la primera categoría. Claro. Después, Todos los artrópodos se los comió. Listo, estamos. Bueno, Okay. vamos a dejar de hacernos los cultos por un minuto y vamos a entrevistarlo. Usted... Al colegio primario. ¿A qué colegio primario me fue, Gabriel? Hace tantos años. Escuela número 3, Nuestra Señora de la Merced de Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿Fue buen alumno?
Sí, desde el punto de vista de notas, no desde el punto de vista de comportamiento. Nunca podemos conseguir Nunca un Sarmiento. tipo que se siente en esta... Los que andan circulando por acá tuvieron una niñez difícil. Sí, totalmente, y tuve algunas experiencias de niño que si querés puedo contarlo con respecto a esto. Cuando falleció mi pobre mamá, encontré cuadernos de primer grado que había guardado y encontré el cuaderno de comunicaciones, ¿no? Y el cuaderno, Mamá lo guardaba. Mamá De- lo de tu guardaba. mamá. El cuaderno de comunicaciones era mío del colegio primario. Y encontré, no había amonestaciones, había llamados de atención, porque las amonestaciones eran en el secundario. Y ahí encontré que me tiraba piñas entre mis compañeros, que era muy conversador en clase. Pendenciero. Que no dejaba, claro, que no dejaba hablar a los demás, por ejemplo. Yo nací un 25 de febrero. Comparto el día del nacimiento del creador, del máximo referente de la patria, San Martín. 25 de febrero de 1778, San Martín. ¿Usted nació en 1778? No, yo nací Está en bastante 1957. bien. Entonces un día hice el cruce de los Andes. Entonces, en el momento del recreo puse todos los bancos, había unos pupitres, ¿se acuerdan? Los pupitres que había, unos de de madera, madera, claro. todo que uno podía escribir Con hierro una historia. fundidos hechos Quería escribir, en Nueva York. pero una historia podía, inclusive se podía agarrar el dedo cuando levantaba Claro, Guede hacía tablita. mucho eso con los compañeritos. La canción de Vivencia habla de eso. Pupitre Y marrón. junté todos los, todos los bancos, hice toda una montaña y hice el cruce de los Andes con mis compañeros, con tanta mala suerte que yo estaba arriba de todo cuando entró la maestra. Y así fue como me expulsaron del primer colegio. En la primaria ya. En la primaria, pero me fui a la escuela 9 de Padua y después volví porque me devolvieron al otro año. Ni siquiera pudo aguantar en la 9 de Padua. No, enfrente a mi abuela, pobre. ¿Y el secundario? Gabriel Y el Capitelli. secundario en el Nacional Manuel Belgrano de Merlo. También. Que como hito fundamental ganamos el millón en Feliz Domingo. ¿Ah, sí? Sí, siempre académico lo mío. Claro. ¡Qué bueno! ¿Quién estaba? ¿Marconi, Soldán? Marconi y Soldán. Mire Sí, usted. sí. Marconi falleció hace tiempo, Soldán sigue estando. Sí, Se totalmente. parece Sí. muerto, pero no, parece No. que está vivo. Sí. ¿Y con totalmente. qué prenda hicieron? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo, con mucho gusto. Fue la carrera de ¿Embolsado? cubierta. Ah, de de eso que se metían las cubierta. cubiertas. Yo había Era partici- difícil. Pero fue uno el más alto y llegó. Y yo había estado antes, pero bueno, perdimos, que fue ¿dónde ubico este país? Me acuerdo. Y Mira por lo que me hace- poquito. mira lo que me hace acordar de este Y tipo de pero, cosas. ¿tenía novia ya en esa época? ¿Así del secundario? Sí, tenía novia. Le mandamos un saludo. Un ¿Cómo se llama? saludo. ¿Cómo se llama? Nora. Norita. Acá te mandamos saludos. Dice, ¿la llevaste a Feliz No Domingo? escuches, mi amor, ahora todo lo que viene, nada que ver, todo esto, no me Es lo estaba mentira. preparado. Bueno, dígame, y cuando estaba en el secundario, antes de ir a Feliz Domingo, ¿cómo decidió primero estudiar psicología o estudiar veterinaria? No, siempre quise estudiar veterinaria porque yo en casa colectaba animales. Colectaba bichos que tenían hemolinfa y celoma, Sí. los juntaba en una cajita, les daba de comer, después lo El largaba. famoso insectario. El famoso insectario, pero un insectario vivo, digamos, un vivario, no esos que lo pinchan, No, pobre animalito. pobre animalito, no, siempre defendiendo la naturaleza. Y después, perros perdidos, gatos perdidos, alguna comadreja que había en O Merlo en sea, esa época. tenía un ecoparque prácticamente instalado. Claro, más o menos. Sí, ¿Eso sí. en el fondo de su casa, allá en Merlo? En el fondo de mi casa en Merlo, en el parque, en la entrada del Parque San Martín. De ahí mi pasión por Deportivo Merlo. Mire usted, mire que todo se junta, la pasión por el deporte, los bichos asquerosos, perdón, los bichos chiquitos, los insectos, extraordinario. Y en ese momento tomó una decisión, mirando al insectario, digamos, ¿no? Papá y mamá, ¿qué decían? ¿Estudie Derecho, Medicina o lo alentaban con la cosa del veterinario? No, mi vieja pobre quería estudiar medicina y mi viejo quería estudiar abogacía. Y como mi vieja le tenía miedo a los animales, yo insistí con el tema de veterinaria. Por ahí vino. Claro. ¿Y usted qué hacía? ¿Terrorizaba a los niños de No, la miraba a zona? Lactari en la televisión. Ah, claro, pero yo ya sé, por Paula. Sí, claro, rubia. Se acuerda de Paula. Total, ¿quién no se Ahora, enamoró de cuénteme, Paula? ¿es el rubio o el negro el que estaba con Paula? El rubio. El rubio. Ah. Va, no sé. Claro. Ahora me pone en duda. Por ahí, Clarence. sí, Clarence, que era... y- ¿De sí, qué y hablan? Judy. Disculpe. No se haga el pibe. No se haga el pibe. ¿No sabe en quién es serio. Clarence? No.
El León Visco. El León Visco, muy Claro. bien. Y es mucho más joven que usted. Bueno, se ve que lo tenían encerrado. El papá le habrá explicado algo. Era ¿no? tan tenso o intenso. Me ponían adelante de la tele todo y el lo día. ataban. Claro. Lo ataban. Me ataron en primer grado, ¿sabías? Por ejemplo, todo el verdad. trabajo de estudio sobre los reflejos de Pavlov, Guede fue mucho tiempo como, no sé cómo llamarlo, un humano que hace tareas de animal, por ejemplo. El famoso de la campanita, usted dice que Claro, aparece en los sí, jugos sí, gástricos. Sí, todo eso. Bueno, estábamos con mamá y Un papá. verdadero taller literario esto. ¿eh? No, esto es un manantial, como dice Balbo. Acá hacemos el método Oulipo, un ejercicio de cadáver exquisito y vamos construyendo algún programa. Sí, ella fue la autora, el que inspiró al perfumista. Muy bueno. Omara. Bien, le digo esto para el que no vio la película o no leyó el libro, vaya y léalo. Se ¿Qué deja de libro? jorobar. El perfumista. Usted se ríe porque... El perfume, ¿no? No, el perfumista. No, el perfume es otra cosa. Y era ciegos. Es otra cosa. Es otra discapacidad. Bueno, Pero ese era Al Pacino, ¿no? Claro, Claro, Al Pacino que bailaba el tango. Es el perfume de mujer. Claro, eso es perfume de mujer. Y es una No remake. te hablo del perfume. Es, A ver. es un libro Sí. que sucede en Francia, en París. Sí. Y que no sé ¿Y qué... qué es diferente que al perfumista? El perfumista era un tipo que buscaba la esencia de los seres humanos y de las mujeres en particular. Exacto, claro. ¿Y esto era distinto? Él Sí, coleccionaba, de alguna manera, Aromas. pretendía coleccionar aromas. Ok. Sí, es un poco duro el tema. Le quería decir, no le hizo caso a papá y no le hizo caso a mamá. No. Siempre siempre me rebelé con la autoridad cuando era Exactamente, chiquito. o sea, es un tema con los límites. Está Claro, totalmente. Hablándolo de psicoanalista a psicoanalista. ¿Por se qué lo viene? puedo decir. Sí, ¿por qué viene acá? Sí. Bueno. ¿Cuál es su consulta? No, totalmente. Se ve que no lo pudimos tramitar en ese momento, en claro. ese momento claro. no. Bueno, un día dijo, agarro mis cositas. ¿Y dónde estudió veterinaria? En la Facultad de Veterinaria de esta querida universidad. Nos Ahí paramos todos. Nos paramos todos parados aquí, no hace falta Exactamente. cantar el himno. Bueno, pero también tiene una historia, porque, por ejemplo, 5 generaciones de mi familia jugamos en la facultad. La facultad, la parte de agronomía, lo que se llama la agronomía, que está agronomía y veterinaria, tiene una parte que es pública y una parte que es reservada porque hay animales, que es la parte de veterinaria. La parte pública, por ejemplo, mi abuelo, mi papá, quien les habla, mis hijos y mis nietos, todos jugamos en esa parte de Avenida San Martín y Baigorre. Así que algo debe haber incorporado por la parte antropológica, digamos. Digamos. Es un paseo Eh, muy popular los sí, fines de semana. Totalmente. Sí, Y Balbo, que es un hombre que ha paseado por los jardines de Hyde Park. No, Cachemira. Él lo más que ¿se acuerda de Nerú y el gorrito que usaba en Pakistán? Sí, claro. Nerú. Bueno, Sí. ahí lo tiene. Pero sí. Ha hecho introspección, ha orado y acá lo tenemos. Es Nerú. ¿Horadado quién? Y entonces, ¿saben qué? Yo fui socio del Club Arquitectura. Ah, sí, a la vuelta. A la vuelta Claro. que estaba por Beiró y era el viejo club. No, por constituyente. Constituyente Beiró. Sí, Beiró, sí, sí, justo en la esquina. Sí. Disculpe. 30 años. Al lado está el servicio meteorológico. Exactamente, muy bien. Se Claro. veían ahí los elementos. Y ese club había sido del Centro de Estudiantes de Veterinaria y Agronomía. Durante muchos años reclamaron la devolución. ¿Sabe cuál es la historia de eso? Breve historia. La del club. La del club. No. Ese, cuando Perón expropia los predios para la UES, y lo que después Unión fue de Estudiantes Secundarios. sí, y de que después fue el CEF, el Centro de Entrenamiento Físico número 1, el CEF número 1 con el tiempo, Ajá. le entregó en compensación al Club Arquitectura, que era el club del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura. Estamos hablando, te lo digo porque es un país donde una dirección del Ministerio de Obras Públicas tenía un club, como Jaros Gatti Chávez o el Club Municipalidad. Entonces, le compensó porque decía que estaba abandonado. Muchísimos años hubo reclamo y después se compartió con el Centro de Estudiantes el Club Arquitectura para los que son de Villa Ortuza, por ahí.
es un lugar interesante de Buenos Aires, ¿sí? Un gran pulmón, ahí estaba el albergue Warnes, toda esa zona. Claro, sí, del otro lado donde está un hipermercado ahora. Ahora sí. Que yo lo vi caer al albergue Warnes. Yo también. Yo bien, fue en impresionante. En los 80, creo que era el gobierno de Grosso, uno de esos. Sí, bueno, decisión de estudiar veterinaria, se tiene que mudar a Buenos Aires. Sí, no, claro, en su momento, claro, yo vivía en Merlo, en algún momento. Son los extramuros. Mis viejos se mudaron y me trajeron, digamos, a la capital federal. ¿Ya había mejorado su conducta para ese tiempo o no? No, en el secundario no. Mejoré la conducta cuando entré a la universidad y me tuve que poner a estudiar en serio. En el secundario no. Y ya vivía en Caballito, Alberdi y José María Moreno. Centro, digamos, de... Para mí sí, yo venía de la comadreja de allá, acá lo que tenía, claro, del oeste, todo totalmente. Y tomaba el 149, que es un colectivo que ya no está más. Celeste y techo blanco era. Techo blanco y celeste. Techo blanco sin puerta ni atrás, ni del costado, ni del lado del que conducía. Solo había una sola puerta que era donde pues, subíamos y bajábamos. El 149 andaba toda la noche, pero venía uno por hora, cada hora. Es cierto. Iba para allá, para Villa Ortuza, para la zona de Villa Urquiza. Iba por Chorrarín. Claro, iba por Chorrarín y me dejaba en José María Moreno y Alberdi. Muy bien, estamos con Gabriel Capitelli, entrando a la universidad ya por los mediados de los 70. 75. Le tocó el tríptico. Me tocó el tríptico, sí, qué grande. El tríptico y las 3 materias de lo que era en ese momento la continuación. A mí me tocó biología, química, inorgánica y física general. Quiere decir que somos de la misma época, porque a mí me tocó el tríptico más 3 más, que eran, no sé, idioma nacional, no me acuerdo más, que eran 6 en total en derecho. Eran 6, era exactamente lo mismo. Y por supuesto, cuando arrancamos, viene, creo que estaba Otalagano Ivanisevich. Claro. Vino el golpe y paró. Yo tuve como casi un año en la facultad cerrada. Sí. La Facultad de Veterinaria se abrió justo en junio del 75, porque lo que pasa es que venía cerrada de antes, ¿no? Aparte... Recordemos que veterinaria y agronomía estaban primero juntas, era Facultad de Agronomía y Escuela de Veterinaria, y en el año 72 un dictador de facto, expresidente que tuvimos, Lanusse, firmó en abril del 72 la separación de las facultades por una lucha que hicieron algunos de mis colegas que me antecedieron en el camino de la vida, es decir, que son más viejos. Sí. Y en esas épocas difíciles empezó a estudiar. ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención cuando empezó a compartir su vida de estudiante universitario con sus compañeros y los animalitos del señor? Lo primero, tuve un primer año bastante movido porque era la época complicada, era la última parte del gobierno de Isabel. Claro, había mucha efervescencia. Otalagano era el interventor y Ivanisevich era el ministro de Educación. Absolutamente. Por lo tanto, teníamos muchísimas amenazas de bomba en ese momento y pasamos muchísimo tiempo afuera del aula, que era amenaza de bomba, venían, salíamos y ahí aprovechábamos para tomar contacto con los animales. Entonces en la facultad siempre hubo perros, gatos, caballos y aprovechábamos para estar en contacto. Y esa me acuerdo que fue mi primera impresión, ¿no? La primera vez de estar en contacto con animales de producción desde otro lugar, digamos. Nosotros, esta entrevista tiene que ver porque en un pasillo compartimos la lectura de un libro que nos pareció interesante. Así es. En inglés se llama Sapiens y en castellano de Animales a Dioses de Harari, que es un historiador o sociólogo israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tuve el placer y el gusto de conocer en una conferencia en la Universidad Hebrea el año pasado. Sí. Un personaje, porque el tipo desarrolla unas teorías muy interesantes, algunas hasta diría estrafalarias, y otras no tanto, y una manera muy amable de describir la historia de la humanidad y de por qué triunfa. La tesis central es por qué el Homo sapiens desplaza a los demás Homo erectus, digamos, y les va ganando el espacio, digamos, de lo que hoy sería la humanidad. Para empezar con ese tema, que es por el cual te convocamos, vamos a
la música. Volvemos en un rato, estamos con el doctor Gabriel Capitelli y el tema, si usted no supo o no sabe qué pasó en Sapiens, quédese, yo se lo recomiendo, la va a pasar bien. Y seguimos en esta tarde de sábado, estamos con Gabriel Capitelli, secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, veterinario, psicólogo, máster en antropología, y yo quería que empezáramos a desarrollar algunos conceptos. Guede, nos habíamos equivocado con el libro del perfumista, era el perfume, ¿sí? Perfume. Como, Un librazo, recomendable. El que tenga ganas de irlo, va, lo busca, está en internet, está en las bibliotecas, en la librería, en todos lados. Es un libro muy común, léalo, es cortito, pero una gran novela, excelente, muy bien escrito. Ahí nos corregimos, gracias, Guede. Entonces, habíamos quedado en que nos encontramos en un pasillo y yo le hice un comentario que, no sé, un actor americano que se llama Tom Hanks había hecho un libro, había publicado un libro, y que el libro inspirador de Tom Hanks fue Sapiens, o De animales a dioses. Y entonces me dijo, bueno, me gustaría, y él me dijo, lo conocí a Harari de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lo que desarrolla las teorías. La teoría principal es que el ser humano es un depredador muy, muy eficiente, que toda la utilización de su inteligencia y sus habilidades ha ido desplazando a otros sapiens que convivían, ¿sí? Así que, bueno, la idea era esa. ¿Qué te pareció la tesis general del libro, donde dice que en un año, digamos, cuando llegaron los seres humanos a Australia, se están riendo porque se me prendió solo el celular? Sí. Pique, Y sigue prendido el celular. No sé. Pero es un problema de depredación. Debe ser el depredador. No, pero es que lo tenía apagado, se ve que se prendió. Es de Predator. ¿Aló? ¿Aló? O se acaba de incendiar todo. ¿Aló? No puede. Hola. ¿Sabés quién es Harari, seguro? No está. Estamos... Pégale un tiro, ahí no se quiere apagar. Yo creo que en esto diría, los animales todavía no usan celular. Claro. Eso todavía. es bueno. Menos mal. Eh, Imagínate que te llame el perro. Vení para casa que no tengo no, comida. yo tengo un perro que juega al ajedrez, pierde el tipo, no sabe ganar, pero y es mal perdedor aparte. No, el tema Harari es la culminación de una serie de antropólogos. A ver, primero cambió muchísimo lo que tenga que ver con el comportamiento, cambió muchísimo lo que tiene que ver con las ciencias humanas y con la proyección hacia el futuro, y se convirtió en esta famosa palabra complicada que es la transdisciplinariedad, donde desde la psicología, desde la medicina, de la antropología, la sociología, todo lo que tenga que ver con los movimientos sociales, abordan diferentes temas. Y hay un precursor de Harari que también recomiendo, también que se puede hablar, que es Marvin Harvey, que es un antropólogo de la antropología física, como que se llama, es una antropología más terrenal, que escribió también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con generalidad de antropología y por qué se come lo que se come en cada lugar del mundo, ¿no? El cerdo que está prohibido en determinadas religiones, por qué la vaca es sagrada en la India, por qué hay diferentes tribus, por ejemplo, en África, los Nuer, que se mueren de hambre porque está totalmente, es un desierto total en Etiopía, y en vez de tener dinero, lo que tienen son bueyes, reses. Entonces, se mueren de hambre, pero la única forma de trascender en la sociedad es tener una cantidad determinada con un linaje genético de vacas. Bueno, todo eso, Harari lo que hace va muchísimo más allá y habla de lo que vos decías, de que el ser humano es el principal depredador sobre la tierra. Y es cierto. Y eso hace la diferencia, porque eso se llama de animales a dioses, y la continuación es Homo Deus. Homo Deus, sí. Que uno es Homo sapiens y Homo Deus porque se convierte en el Dios. Y habla de que a través de los rituales y a través de todo lo que tiene que ver con el mito de origen, fue una construcción humana a través del inconsciente general, que
que Jung llamó en algún momento inconsciente colectivo, y lo que dice es que nosotros trascendimos y nos diferenciamos del resto de las especies porque queremos todo y somos depredadores. Es decir, vamos por lo que queremos y lo tomamos. Y dentro de los depredadores hay depredadores más fuertes y más débiles. Por eso los seres humanos también somos depredadores entre nosotros mismos. Y es algo que Harari tiene mucho éxito en el mundo de los negocios. Porque claro, exactamente. Reemplazó en alguna... A ver, los libros del gerente o del manager o del CEO que hay en este momento es Sun Tzu, El arte de la guerra, sí. Y ahora Harari. No, increíble algunas cosas que plantea, por ejemplo, que somos muy peligrosos los seres humanos porque creemos en cosas que no vemos, ¿no? La idea de Dios o, digamos, en general habla de Occidente, no habla de Oriente. Eso es una traición de nuestra mente, ¿no? Porque podemos abstraer. El problema de la abstracción es lo que nos lleva a creer. Exactamente. Y dice, por ejemplo, que los grandes mamíferos desaparecieron en Australia en muy pocos años cuando llegaron a las costas australianas, y hay claridad en que el desastre ecológico que hemos producido en grandes extensiones, o sacar animales que eran salvajes y los transformamos en domésticos y los hacemos sufrir. Porque él decía que, por ejemplo, la base de los cachorros de mamífero que conviven con nosotros, perros, gatos, o los que comemos, como las vacas, qué sé yo, han perdido la posibilidad de jugar, ¿no? Dice que el juego es formativo totalmente de la conciencia de los animales y parte de su vida placentera, y donde se aprende. Los animales pequeños, los leones, no sé, todos los mamíferos pequeños aprenden del ejemplo de los padres jugando, ¿no? Y que la vaca, que vos la tenés sentadita, parada adentro del granero, y le das nada más que de comer, y no la dejás y destetás al animalito en cuanto puede. Bueno, todas esas cosas hace que esos animales sean proveedores de alimento, cuero, carne, protección, etcétera, etcétera, pero los hacemos sumamente infelices y desgraciados, ¿no? Bueno, el problema de la domesticación es justamente el problema de convertir a los dominantes o aquellos que son evidentemente los líderes de la manada, convertirlos en sumisos. Porque comienza a ser, todos cuando llegamos a nuestra casa, en general, en el 99.9%, nosotros somos los líderes de la manada. Tengamos 1, 2 o 3 perros, y el perro se convierte en algo totalmente dependiente del humano. Y eso tiene que ver justamente por eso que si nosotros tomamos un animal salvaje, lo traemos, que no se debe hacer, pero hasta no hace muchas décadas traer un coatí está, por supuesto, fauna amenazada y está prohibido por tráfico de fauna, pero le traían o agarraban un coatí que aparecían ahí cerca de las cataratas y lo traían a la casa, y una vez que, bueno, empezaba a morder o tenía algunos problemas, lo querían reintroducir, no se puede reintroducir porque el animal pierde la capacidad de automanejarse en su medio, y es totalmente, si uno toma un animal silvestre, digamos que lo incorpora a un grupo familiar una semana, después prácticamente no lo podemos retornar porque el animal deja de tener las reacciones de defensa que debería tener y es totalmente pasible a ser destruido, comido o atacado por un predador. Digo, yo también leí el libro de Harari. A mí lo que más impactó es que él lo que plantea que dice que el Homo sapiens logra la colaboración a partir del mito, que antes las especies animales no lograban ser colaborativas, que podían tener relación pero no eran colaborativas, que las grandes colaboraciones del Homo sapiens, de la humanidad, y así arman las civilizaciones, es a partir del mito. ¿Por qué crees que es tan importante para un humano creer en algo que no ve? ¿Por qué crees que ahí está la base del sometimiento también, no? Bueno, todo es discutible, ¿no? Yo creo que nuestra crisis o nuestra angustia de finitud de la vida, que somos la única especie con la cual está probada de que tenemos realmente esa angustia de muerte, digamos, claro, ¿no? Que es el gran punto. Entonces, generalmente nosotros tenemos, a ver, primer punto, el pasado y el futuro no existen.
El pasado y el futuro son inventos humanos. Claro. En los animales no hay. Yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer una compra a la proveeduría que está cerca de casa, tardo 5 minutos, mi perra me recibe como cuando vengo de viaje de trabajo de un mes. Es decir, no hay, el presente es y lo que acabo de decir presente ya pertenece al pasado. Correcto. Nosotros necesitamos tener un pasado para justificar lo que somos y un futuro para evitar esa angustia de muerte, para decir, no me pongo a pensar que puedo terminar mi vida en cualquier momento, sobre todo cuando uno tiene una determinada edad, sino que tengo que tener proyectos. Aquel que no tiene proyectos se muere. Aquel que no tiene proyectos, no sé, el dolce far niente de los italianos es muy bueno, pero en un determinado tiempo, en la vía Véneto. Pero después, cuando uno tiene que seguir viviendo adelante, tiene que tener proyectos. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir proyectando. Los animales no tienen ese punto. Los animales tienen exclusivamente un presente y porque no tienen la posibilidad de hacer una introspección. Es decir, nosotros, a ver, los libros iniciáticos, ¿no? Vamos a la Torá, la Biblia, que comparten la primera parte, el Corán. Son todos libros que tienen un texto común, que es el Enuma Elish, escrito en Babilonia y que venía de hace muchísimos años, 4.000 años antes de Cristo, 6.000 años atrás, un poquito más, pero que realmente todos confluyen, porque todos tenemos, a ver, es lo mismo que... los seres humanos tenemos alguna impresión de patrón de conducta que respondemos de la misma forma en idénticas situaciones. Por ejemplo, todos tenemos miedo a la serpiente. Compartimos eso con los chimpancés. Pero, y por ejemplo, cuando tenemos, y lamentablemente, cuando hay un paciente que tiene un problema de neoplasia, de cáncer, automáticamente deja de comer carne. Bueno, son cosas que, como ejemplos, sirven para decir, nosotros tenemos respuestas que están innatas, están impresas en nuestro genoma y también en nuestro inconsciente colectivo. El mito es el mito de origen de la necesidad de explicar de dónde venimos. Por eso cuando hablan de el ateo es muy difícil explicar su ateísmo. Porque, a ver, ¿cómo lo explica el ateo? El Big Bang. El Big Bang es un mito también, nadie vio, es una fórmula. Entonces, eso tiene que ver con la necesidad. Y bueno, y es milenario. Los chamanes lo que hacían evocaban a través de los rituales el mito de origen. Entonces curaban a la gente reviviendo ese mito de origen. No, pero aparte, todas las culturas, creo, ¿no? Tienen, por ejemplo, lo que es el sepelio, el duelo, el entierro, digo, en sus distintas formas a través de los siglos y de los lugares, pero es algo común y como que digo que es algo necesario como para la vida, ¿no? Para pensarlo, digo, a nadie se imagina que la gente se muere y se queda tirada ahí. Digo, sino que hay todo un rito diferente en cada cultura, pero todos tienen un rito. Pero el rito funerario tiene que ver también con la invención del pasado, porque a nosotros nos queda en la mente el recuerdo y la introspección de decir, perdimos este familiar, perdimos este amigo y lo necesitamos seguir llevando adentro. El animal no está probado que pueda recordar eso, que no pueda exteriorizarlo. Primero, el día que nos podamos comunicar con los animales, ahí vamos a avanzar muchísimo en la vida, porque los animales nos leen lo que nosotros hacemos, nosotros no podemos leer los animales, no sabemos qué piensan. Los animales sí, a través de nuestra posición corporal, saben exactamente si somos predadores o presa. Pero lo que tiene que ver con los rituales funerarios, hay ejemplos, por ejemplo, en los elefantes, hay ejemplos en los chimpancés, hay ejemplos en estos chimpancés que con el advenimiento del ADN se descubrieron que había unas cosas muy parecidas que se llaman bonobos, que mientras que los chimpancés se mataban a palos, los bonobos lo que hacían eran resolvían todos sus problemas a través de lo que nosotros llamaríamos relaciones sexuales. Hembra con macho, macho con hembra con hembra, macho con macho, jóvenes, viejos, todos contra todos y en mujer mejor. Y mienten. Y mienten, claro que dice, mienten. Ahí viene el león, dejan la banana a todos los monos. Totalmente. Y el mono vivo se quedó con la banana mientras los otros rajaron. O sea, según cómo ponen su comunicación, su aullido, no sé cómo se llama exactamente la manera de comunicarse de los monos, pero mienten. Absolutamente, pero hay cultura.
hay cultura y hay cultura también en los animales o en los simios o en los mamíferos superiores. Pero bueno, volviendo a Harari, para no irnos del tema fundamental, es una construcción colectiva que sirve al progreso de la humanidad. Claro. Es decir, uno no puede ser, uno se puede definir como ateo, agnóstico, creyente. Yo digo, soy católico, apostólico romano, pero no ejerzo, ¿no? Totalmente. Pero mi agnosticismo me llega a, en algún punto, que no hay nada que esté por encima de la razón humana, me sirve a decir, bueno, pero no me alcanza. No me alcanza todo lo que sé, no me alcanza lo que puedo leer, no me alcanza lo que me cuenta. Tengo que creer que existe algo más allá, que es un principio ordenador. Algunos nos llamará Dios, otro Jehová, otro Mahoma, otro Alá. Bueno, Mahoma era un profeta, pero lo que digo tiene que ver con esto de las creencias. En los animales no hay mucho más instinto que creencia, ¿no? Y hay mucha más energía puesta en lo que necesita siempre vivir, que es, sobrevivir a la naturaleza. Hay un viejo adagio que dice que en África, para sobrevivir, el león más, para comer, tiene que correr más rápido que la gacela más lenta, y la gacela, para sobrevivir, tiene que correr más rápido que el león más rápido. Y eso tiene que ver justamente con lo que dice Harari. El tema es, los animales, para sobrevivir, se tienen que alejar del ser humano. Exactamente, y pensándolo un segundo, cuando vos hablabas de las religiones y el punto en común, ese Big Bang que también tienen las religiones, que es un punto de encuentro, después podrán ser monoteístas. Harari, una de las cosas interesantes que dice es que las religiones politeístas nunca generaron ningún tipo de violencia, y que las religiones monoteístas, al querer imponer su idea, su manera de decir, sí, digamos, todas las religiones, digamos, a los romanos no les importaba que vos creyeras en Zeus, o creyeras, no les importaba. Creían en el denario. Nada más. Tenía un sistema, el sistema de dinero. En cambio, para el Islam o para los católicos o para los protestantes era muy importante, siendo monoteístas, poder imponer un concepto de qué idea de la religión ellos tenían. Pero vinculado a eso, mi pregunta es, la idea de religión es que alguien tiene un plan. La primera idea de plan es la idea de Dios, ¿no? Que hay alguien que tiene un plan para los seres humanos, ¿no? Para algunas religiones no lo podemos comprender, para otras religiones es muy sencillo, están las escrituras, no importa eso. Mi pregunta es, ¿los animales creen que hay un plan? Es una buena pregunta. Religión viene de religare, que es unir. Por lo tanto, lo que vos decís es absolutamente cierto. Alguien alguna vez se unió para algo, y en las religiones monoteístas le puso un dogma, que es lo que hay que cumplir a rajatabla. Si lo dijo Dios, si lo dijo Alá, si lo dijo tal. En las politeístas, bueno, conserven sus dioses, a mí me interesa lo económico. No está probado que los animales tengan, digamos, un plan. Lo que sí está absolutamente probado es que esos animales pueden rebelarse contra su propio instinto. Es decir, a medida que avanzamos en la cantidad o el tamaño de corteza, de la corteza cerebral, del encéfalo, y nos aproximamos al humano, está la famosa toma de decisiones del lóbulo frontal. Esa toma de decisiones hace creer más en la individualidad y menos en lo esotérico. Entonces, el plan que existe está trazado. Por eso yo siempre hago un parangón, y eso lo dice Harari en alguna de las cosas, yo lo traigo un poco más hacia el comportamiento animal. ¿Cómo selecciona el macho y cómo selecciona la hembra en la vida para la selección de pareja? El macho selecciona por dos cosas, prácticamente en todos los mamíferos. Uno es la amplitud pélvica, es decir, la capacidad de poder. Que la pelvis sea lo suficientemente grande para que no haya lo que llamamos distosia, problemas de parto, porque no hay parteras en el medio del campo. Tienen que ser aptas para poder parir bien. Claro, tiene que ser animales de un tamaño determinado, pero que el canal del parto lo permita hacer. Estoy hablando de los machos que buscan hembra. Implantación mamaria.
¿Hay alguna referencia entre, yo podría decir, si no estaríamos en radio, tetas y culo, por ejemplo? Claro. Totalmente. ¿Cómo selecciona la hembra? Y la capacidad muscular, la melena. No. Por lo mismo, amplitud pélvica, porque es altamente heredable, y por tamaño de territorio. Aquel que es dominante, que tiene mayor acceso al territorio, va a poder alimentar mejor sus crías. Billetera Matagalán. Está bien. Lo que pasa es que cuando vos me lo preguntabas, Gabriel, yo recordaba que hay un filósofo francés, Jean Baudrillard, que tiene un librito que se llama La seducción, de la seducción, y cuenta cómo son los sistemas de seducción. Y dice que la que selecciona básicamente siempre es la hembra. Totalmente. Y que una de las características agregadas a lo que vos decís, que es billetera Matagalán, en el caso, por ejemplo, de los leones o las panteras, era la turgencia de la musculatura o la sanidad de la melena, porque también las mujeres, ay Dios, las hembras eligen por la capacidad de engendrar buenos hijos o cachorros. Sí, totalmente, pero tiene que ver con un tema instintivo que nosotros perdimos por ejemplo, el león tiene la capacidad de determinar y de sentir cuando la hembra leona está ovulando, por ejemplo, que es un tema, y se da en muchas especies eso, y los seres humanos a veces lo tenemos. Cuando estamos al lado de una mujer y la mujer nos atrae muchísimo, lo más probable es que esté ovulando. Es decir, pero no podemos leerlo como lo leen los animales. Nosotros, perdimos muchísimo del instinto, pero ganamos en esta autoindependencia abstracta que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver fundamentalmente con la toma de decisión. A veces nosotros tomamos decisiones por otras cosas, no impulsivamente. Totalmente. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando esta entrevista. Quiero hacerte una pregunta más. Tu formación académica hace que hablemos de cuestiones sociológicas, antropológicas, pero viste que en algún momento Marx decía que el mundo se movilizaba por el interés económico, el materialismo dialéctico, bla, bla, bla. Y bueno, puedo hacer infinitos análisis de por qué se motivó el ser humano a lo largo del tiempo. Yo creo que una de las dos grandes motores de la humanidad fueron la culpa y la curiosidad. Sí, claro. Después de tantos años, somos de la misma generación, uno empieza a tener sus propias teorías sobre cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que más te sentís identificado después de haberlos estudiado tantos años con los animales? Con respecto al tema, algo fundamental, que es la capacidad de autopoiesis que llamamos nosotros. Es lo que nosotros llamaríamos resiliencia. Los animales siguen adelante siempre. Los animales llega hasta el último hálito de vida, siguen adelante y no se caen. No hay depresión en los animales. No está descripta la depresión como en el ser humano. Pero sí puede haber, sí, por supuesto, la tristeza o determinadas sensaciones. Pero eso fundamentalmente y siempre seguir adelante. Se quedaron con más ganas de Capitelli. Hay que volver a invitarlo. Qué momento eso. Es que el kilo de Capitelli está carísimo. Está carísimo. No, pero me excitó, te digo. Claro, exactamente. Bueno, estuvimos con Gabriel Capitelli. Ya lo presentamos 30 veces. Es un orgullo que trabaje para la universidad. Es un gusto que trabaje para esta radio y nos parece un tipo súper interesante. Lo vamos a volver a invitar. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Seguimos nosotros en Pipo Radio un rato más. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.